¿sí? Entonces, cuando vemos la época de la República, era una república muy diferente a Occidente, a pesar de tener ideas de Occidente. Cuando vemos la revolución comunista, es un comunismo diferente, digamos, al que ha planteado Rusia en Occidente. Entonces, siempre hacen como eso. Bueno, el hecho es que con ese plan empiezan a hacer alianzas con empresas privadas. La alianza se basa en que China solo va a comerciar con empresas que sean chinas, ¿sí? Y le va a subir todos los aranceles y los impuestos a todas las empresas que sean del exterior. Eso hizo que China, pues ahorita se produzca para sí mismo. De hecho, China tiene su propio Facebook, no necesita su propio Facebook, sus propias plataformas. Digamos que empezó a producir para sí misma y no necesita casi mucho del comercio exterior, pero compite en el exterior, ¿no? Huawei es una gran, digamos, un gran ejemplo de eso. Entonces, con ese plan Made in China, lo que pretenden hacer es que ahora ya no van a hacer solo cosas de baja calidad, sino que van a empezar a aprender de empresas estadounidenses. Entonces, ese plan es el que enrabonó a Estados Unidos antes de la guerra económica. Porque ¿cuál era el plan de los chinos? Que los manes decían, listo, breves, aquí puede venir la empresa que quiera comerciar, aquí puede estar, pero con una condición, la empresa que quiera venir aquí a comerciar a China tiene que adoptar mínimo una o dos empresas chinas y enseñarle todo lo que ustedes saben. Si no, no pueden entrar a China. Así poquito a poco, pues con ese hambre que tiene el capitalismo de llegar a nuevos mercados, empezaron a llegar a China muchísimas empresas que adoptaron a muchas empresas, digamos, locales de China y les enseñaron todo lo que habían avanzado en tecnología, ¿sí? Una vez las empresas chinas aprendían todo lo que necesitaban, el Estado chino echaba a las empresas extranjeras y seguía funcionando con sus empresas y con la tecnología que le habían enseñado. Sí, crack, es una jugada, realmente económicamente es una jugada que funcionó, que es lo que tiene ahorita China, digamos, como el gran líder tecnológico del mundo. Entonces, cuando aprendió todo eso, las otras empresas, por lo general norteamericanas, empezaron a acusar a China de que se estaban robando las patentes. No sé si ustedes saben, han habido conflictos entre Samsung, entre Google, en donde dicen es que ellos nos están robando todo el contenido intelectual, como si Occidente no hubiera hecho eso, ¿no? El papel, la pólvora, la brújula son chinos. Ellos los usaron para dominar China. Entonces, como que dicen que se les está robando información, pero Occidente se la pasó haciendo eso. El álgebra, por ejemplo, eso es árabe, eso no es occidental. Hay muchas cosas que Occidente se robó y ahora dice que China le está robando todo ese cuento. Entonces ya ahí, ahora llegamos se está culminando ese plan en China, ese plan empieza en 1999 y ya ahorita 2020 nos damos cuenta que el plan tenía todo el éxito, porque para el 2025, si la economía de China sigue así de poderosa, va a ser la gran potencia mundial, que es en donde empieza la guerra económica del 2018. Estados Unidos se da cuenta de eso y empieza, digamos, ese conflicto entre mercancías, entre comercio, que ya de pronto, pues, la profe Marce podría seguir ahí en ese punto. Bueno, sí, de hecho, donde llegas está re bien porque eso hace que se conforme una asociación, digamos, sobre el siglo XXI, que se llama las BRICS. Es un grupo, digamos, de los mayores países y más poblados digamos, cada continente, a excepción de Oceanía. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los análisis geopolíticos daban para que, bueno, en ese momento, no, más bien en este momento, sobre el siglo XXI, los análisis geopolíticos daban para que, como decía Johnny, sobre el 2025, las BRICS pudieran incluso tener un desarrollo económico más alto, bueno, como Estados-nación en su PIB y pues en inversión global, más o menos para el 2030. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, ahí podemos ir perfilando las teorías respecto de qué ocurre con el virus, ¿sí? ¿Qué poder juegan ahí? Porque entonces
Esto no es una cosa inocente, ¿sí? Es algo que hay que masticar. Es como, bueno, si el poder a nivel global se perfila o se va hacia un lado en específico, que en este momento claramente es el capitalista, pues cómo se movían otras economías para hacerle contrapeso. Si vamos a ese momento, son los países incluso más poblados de cada continente y tenían pues toda la fuerza para poder hacer contrapeso a Estados Unidos como potencia mundial. Entonces China, digamos, para hacer la continuación ahí, el dragón es un referente. Puse la frase porque la saqué de un autor que se llama Raúl Civechi, argentino, y el man está analizando en este momento geopolíticamente cómo son las cosas. Sí, y dice, el dragón vuelve a ser referente porque ha demostrado que tiene su capacidad para sobrellevar las tragedias, ¿sí? Para salir de las dificultades, sea en la guerra de los opios, sea digamos como, bueno, a nivel ya más oriental, Japón que se levanta de la bomba atómica, ¿sí? Sea la invasión Singapur, Corea del Sur, que Corea del Sur se levanta, digamos, su arquitectura en muy poco tiempo y ya la tiene súper moderna. Entonces han demostrado que se pueden parar, que se pueden levantar muy rápido, ¿sí? Entonces el dragón es referente pero a nivel chino, pero también a nivel de otras economías, ¿sí? Del bloque comunista que en este momento, bueno, puede seguir siendo así, aunque haya avanzado el tiempo. No sabría cómo llamarlo, no es tan comunista ortodoxo, porque ha sufrido unos cambios, pero sin embargo, sí es el otro bloque, el bloque no capitalista, por un lado. Además que el gobierno de China ha salido bien librado, ¿no? La peste ya en términos actuales, la peste, véala, me quedé por allá, la peste negra. El virus se ha visto que en China incluso en este momento ya es por extranjeros, ¿sí? Personas que no pertenecen al país, que ya se ha superado el virus. Entonces, y mejor dicho, se construyeron esos hospitales de un día para otro de momento para poder atender a la mayor cantidad de enfermos. Otra cosa que demuestra en este momento que China podría, digamos, cambiar ese orden de las cosas, porque nos afrontamos a un cambio, lo que estamos tratando de evidenciar es cuál, ¿sí? Y acá estamos ofreciendo unas posibilidades lo que da para pensar que China puede cambiar el orden de las cosas a nivel orden mundial, sí, a las puertas de un nuevo orden mundial, es que la Europa occidental y Estados Unidos están incluso imitando el modelo de cómo China está llevando la pandemia, ¿sí? Entonces, imitan sus medidas a nivel de servicios públicos, a nivel de huelgas de arriendo, ¿sí? De pronto aquí en Colombia somos hiperfachos, ¿sí? Pero a nivel global hay noticias que incluso hasta de los mismos países capitalistas se han venido adaptando al modelo que China propuso para cuidarse incluso las mismas cuarentenas, ¿sí? El mismo aislamiento, era una recomendación china. Entonces se ve como si el gobierno de China fuera eficiente porque lo toman como ejemplo, como no vea, China ya está saliendo y tan, entonces nosotros también podemos. Eso podría dar un poder eventualmente en la geopolítica del mundo. Ahora, lo que decía Johnny, la hegemonía tecnológica es impresionante, o sea, la industria farmacéutica, perdón, farmoquímica, la automotriz, ¿sí? O sea, la aeronáutica, la electrónica y la de telecomunicaciones. Son 5 industrias tecnológicas con las que China puntea, está súper arriba y que si paran sus industrias, seguro se frena la producción tecnológica en el mundo. Yo puedo Entonces, agregar algo ahí, Marce, de sí, pronto, cuéntame.
como unos datos así ya, como llegamos al punto actual, es difícil, digamos, verla, en la historia es Pero más difícil es que verla yo, cuando es más, sí, bueno, como más sigue. cercana, pero es una vaina de que, digamos, esa guerra comercial era para ir a esa guerra económica, se daba porque, pues, el modelo neoliberal, pues, la base del modelo neoliberal es privatizar, ¿no? Hacer que el Estado no tenga el control de ciertos servicios o derechos, ¿sí? Entonces privatizan la educación, privatizan la salud, y el Estado no tiene el control total sobre ese tipo de derechos. En cambio, en el comunismo que proponen Rusia y China, no se opta porque lo privado maneje esos derechos, sino que lo hace directamente el Estado. Entonces, la plata que le da, por ejemplo, ahorita Colombia recibió una plata, esa plata la invierte en salud, pero lo que hace Colombia es dársela a las EPS y las EPS verán cómo la distribuyen. En cambio, en el otro bloque, como lo llamamos comunista, lo que hacen es que el mismo Estado, digamos, diligencia eso y él mismo lo invierte, él mismo lo ejecuta y él mismo es el que va hasta allá. Entonces, por ejemplo, exacto, la ley 100 que había planteado don Uribe, hace que tú no seas un sujeto de derechos que necesita salud, sino que es un cliente. Entonces, ahorita si usted se pone malo, usted tiene que ir a buscar a la persona a ver si se le hace el test, o sea, usted tiene que ir a la EPS, comunicarse con ella. Yo, por ejemplo, ahorita no tengo EPS y yo no será, ¿cómo será ahí la vuelta si a mí me hace vaina? O sea, el cliente es el que tiene que ir a buscar la EPS. En cambio, en los gobiernos como el de China y el de Rusia, es el Estado el que se encarga de buscar, de garantizar esos derechos. Entonces allá hacen, por ejemplo, las pruebas, muchos países que manejan esto estatal, hacen las pruebas en casa, ¿sí? El Estado se encarga de que usted no se mueva de su casa y allá lo atienda, allá le llegue el derecho de salud. Cambia acá no, acá toca salir a buscar, ir al hospital. Entonces, si usted no está contagiado, va al hospital y se contagia. Entonces, es como ese uso que tienen el capitalismo neoliberal y, digamos, esta nueva figura del comunismo que es más estatal. Sí, bueno, eso no es de ahora, digamos que lo profundiza el neoliberalismo, pero la economía, esa es la gran diferencia, cómo manejan su economía, si a base de los privados o estatalización. Entonces, por ahí han visto, yo estoy segura de pronto un meme de Chávez que dice expropiese. Bueno, es porque precisamente la estructura de ese modo de producción es que la empresa sea estatal y que los privados no tengan tanta libertad de montar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, si me dio ganas de montarme una empresa, pues me la monto. ¿Quién me va a decir qué? Y entonces, si usted quiere, si usted quiere montar una, pues hágale y ahí competimos. Sí, esa es la lógica, digamos, del capital y neoliberal, de individualismo y competencia. Entonces, bueno, sí, esa, digamos, la propagación de esas ideologías, como habíamos dicho antes, es desde la Guerra Fría. Si se estataliza o si se privatiza. Lo que no quiere decir que la sociedad china pues sea perfecta, ¿no? El triunfo de la tecnología no quiere decir que la sociedad sea la mejor, es igual globalizada, ¿sí? Hacer una alianza con China en este momento no es ningún socialismo, pues, ningún comunismo, digamos, pero esa es la ideología que profesan y ese es el modo económico, ¿sí? En lo real, lo que se ve. Por ahí decía Luna que después de Mao eso se fue a la mierda, ¿qué tal? Pues sí. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad igual capitalista porque es uno de los centros del capitalismo, pero entonces ha mostrado ser un gobierno eficiente. Incluso tiene unos créditos sociales que son muy militares, que son muy conductistas. Ay, qué triste que Luna no pueda escuchar. Que son muy militares, muy conductistas, como otorgar puntos a ese crédito social o bajarle puntos a ese crédito social, dependiendo del comportamiento del ciudadano. Entonces, si usted cumple cierta norma cívica, le damos más crédito en su bono social, porque se supone que es el Estado el que da los subsidios. Y si no, pues entonces le quitamos porque usted es un mal ciudadano. Entonces hay unas cosas bien contradictorias. Eh, pero también al lado, digamos que paralelamente, estos estados occidentales, estados-nación occidentales,
pues se basan es en las democracias. Pues en las democracias, en el cuestionamiento perfecto de la palabra democracia, porque democracia no precisamente es que haya inclusión y tampoco muchísimo menos que haya un gobierno en donde todos participen, sino que proporciona es eso, el ejercicio, el mecanismo del voto, eso es lo que se promulga, también por la ideología liberal, porque para los liberales en ese momento, hablamos de 1700, que también lo habíamos hablado yo creo que en la última sesión presencial, pues la libertad simplemente era la libertad de votar, o la libertad en este momento en el capitalismo, la libertad de poder comprar. Pero la libertad real pues hay que cuestionarse. Sin embargo, ese eslogan pues el que ha permitido que los países capitalistas puedan comerciar como se les dé la gana. La libertad de poder comerciar su mercancía. Eso por ese lado, bueno. Ahí hay otro hecho a analizar, bien importante, y es que Inglaterra sale de la Unión Europea, sale este año, sale justo hace como un mes, y la Unión Europea, bueno, para que ustedes sepan, bueno, igual ustedes me imagino ya lo sabrán, pero para que refresquemos la cabecita, es la unión de varios países europeos que son potencia económica en Europa y que hacen parte de la Europa occidental. Entonces hay un G7, que es una unión de 7 países, que incluso ahí también está Estados Unidos, que también tiene alianzas con la Unión Europea, y hay un G20 que ya es un poco más amplio y abarca un poco más al mundo. ¿Sí? Son esas alianzas que se hacen en el mundo a cada tanto para ver qué poder tiene qué o qué beneficios tiene quién. Entonces, Inglaterra sale de la Unión Europea por fin porque ya hace ratico que tenía ganas, y Estados Unidos viene decayendo en economía. Son perdón, Europa Occidental a nivel general viene decayendo en economía. Preciso el virus le pega a Italia, preciso el virus le pega a España. Lo que pasa es que se me había olvidado contarles, y es que entre Italia y Wuhan hay incluso vuelos directos, hay vuelos directos. Wuhan, ¿no? Wuhan, la ciudad de China donde se reproduce el virus. Por eso a Italia le pega tan duro, no es porque sea algo divino, porque sean fachos, no. Entre Italia y Wuhan hay mucho contacto porque los trabajadores de las fábricas de Wuhan tienen mucho, digamos, hospedaje en Italia, o exportan más a Italia, ¿sí? En este momento Italia está recibiendo ayudas de China, de Rusia y de Cuba. Entonces, quién sabe cómo se vaya a perfilar ese orden ahí, ¿sí? Recuerden que estamos viendo el análisis, conspirándolo, es en cuestión de qué nuevo orden mundial puede haber, ¿sí? Nuevo orden mundial no lo vean catastrófico, apocalíptico, sino que ya les expusimos el orden mundial específico, que era el de la Guerra Fría, que se reproduce desde hace como 60 años, que es la brecha entre capitalismo y socialismo. Ese es el orden mundial que existe, y pareciera que el momento lo denota, que de pronto podemos cambiar de orden mundial. ¿Quién sabe de qué forma? ¿Quién sabe si va a ser tan terrible como la gente se lo piensa o no? El caso es que lo que estamos haciendo es analizar, y en ese análisis a ustedes se les da un resto de contexto sobre las cosas. Entonces, Yo pues es que quisiera, Italia, ¿sí? podría agregar una cosa. Bueno, no, pero acaba ahí con lo de Italia y yo. No, no, nada. ¿Dura? Bueno, no, pues como estábamos hablando de conspiraciones, yo me puse a pillar varios datos pues datos así conspirativos, ¿no? Resulta que la OTAN, como ya les habían explicado, la OTAN es algo así como el brazo armado de Occidente, o sea, el ejército que tiene Occidente para invadir otros países. Resulta que la OTAN tenía planeado desde el año pasado, desde 2019, un ejercicio, se llaman ejercicios militares, se llama Ejercicio Militar Europa Defenders 2020. Lo programó desde el año pasado y consistía en llevar 37.000 soldados a muchos países que están en el Pacto de Varsovia. 37.000. De esos 37.000, 30.000 eran estadounidenses. Ahorita ese ejercicio militar se está llevando a cabo, pero solo lo están haciendo con 3.000 soldados estadounidenses. Entonces ahí, ¿por qué Occidente estaba planeando
tanto ejército hacia el lado de Rusia y China. La otra cosita que, qué pena, la otra cosita que puede ser así como conspiranoica es que todos dicen que el virus surgió en Wuhan, pero resulta que para el año 2019, todo se lo pueden buscar en noticias a lo bien, en el año 2019, lo que es octubre, hubo digamos, una oleada de muertos en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, de muertos por enfermedades de respiración. Le echaron la culpa, sí, de enfermedades del sistema respiratorio, y le echaron la culpa a los cigarrillos eléctricos, a los vapeadores. Ustedes pueden buscar ahí muertes por vapeadores o cigarrillos eléctricos en Estados Unidos. Hubieron 33 muertes el año pasado en octubre y el pronóstico es igual que el de el coronavirus, una neumonía muy rara. Eso es muy extraño. Otra cosa que pasó ahí como para seguir con la conspiración, resulta que en Wuhan, precisamente en Wuhan, el año pasado durante noviembre, se presentaron algo que se llaman los séptimos Juegos Militares Mundiales. Esos séptimos Juegos Militares Mundiales es algo así como unos olímpicos, pero de militares del mundo, en donde fueron 209 países, entre ellos Estados Unidos, en Wuhan, en noviembre. Entonces muchos conspiradores, ya como hablan de conspiración, muchos piensan que es posible que se haya llevado el virus durante o esas Olimpiadas militares, se llaman los Juegos Militares Mundiales. En Wuhan se hicieron en noviembre. Otra cosita que tiene, y es que hay muchas de conspiración, es que dijeron conspiración y esto se presta como para especular mucho, Sí, ¿no? claro. Otra cosita es que la fundación de Bill Gates es el man que creó Microsoft, la fundación hizo durante el año pasado un simulacro con un centro ahí de salud, un simulacro, y ese simulacro lo hicieron en base de qué pasaría si existiera o si surgiera un nuevo coronavirus, porque el coronavirus pues ya existe desde hace tiempo, como ya habían visto con los profes Darío y Santiago, y ellos hicieron eh, desde el 2019 hicieron ese simulacro, y cuando les preguntaron ahorita que salió el coronavirus, venga, ¿y eso no les parece una coincidencia? Dicen, no, 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 eso es normal, nosotros no sabíamos que esto iba a pasar. Hay como unas vainas que tiene que ver. Ahora, la otra cosa más conspirativa es que ahora, ¿por qué Estados Unidos y por qué Europa están siendo los más afectados por el coronavirus? Es como si Sí, hubiera una respuesta o alguna vaina y tiene que haber entre China, ¿sí? Entonces, busquen todos esos artículos para que van pillando, porque yo sé que es feo, digamos, dejar de pensar que en todo lo que está ocurriendo, todo lo de la cuarentena, pero pareciese que estuviéramos en un conflicto internacional, es muy, muy fuerte, ¿no? Y que no pone atención a la gente. Ya era como esos daticos ahí de conspiranoia. sí, bueno, no es que lo conspirativo esté mal. Lo contrario, nos ayuda a ver a verle otras salidas, a hacer otros análisis, como para que no se les ponga suspenso a esa palabra conspiración. Entonces, lo cierto es que China en tamaño de economía superó a Estados Unidos, ¿sí? Por económicamente como potencia mundial. Eso es una certeza, digamos, que vamos a ir viendo. El capitalismo como sistema económico ha caído en crisis también. Una crisis muy reciente, se reporta en 2008, y hay una crisis muy general que se reporta desde el año 1968. Entonces ahí tenemos que recordar a mayo del 68 y precisamente la revolución hippie, el no consumo, la guerra de Vietnam y ese declive esas nuevas formas de hacer la guerra en el mundo. Entonces, desde el 68 para acá, desde el 80 para acá, bueno, ahí podemos ir pillando a nivel global cómo se mueven las cosas. Eh, sí, bueno, por acá tenemos a Irán, que a mí se... Ah, no, ya les había dicho, ¿no? Irán como aliado de... Muy cerquita a Irak, y acá se enfrentan los dos, como aliado de Rusia, digamos, en el lado del mundo
en el bloque comunista, pero más que por su ideología, es porque ha sido un apoyo muy grande para Palestina en esa revolución islámica, ¿sí? Además, porque Estados Unidos también ha arremetido muy fuerte contra Palestina y contra Siria. Y por eso es que tiene un aliado tan cercano como Irak, ¿sí? Están aquí, miren, están aquí juntos, ¿para qué? Para que Estados Unidos pueda llegar. Para eso es que se hacen las alianzas, cariños y cariñas. Para que Estados Unidos pueda llegar y me dice, ay, es que me parece que usted todo bien, deberían respetarlo como capital independiente, deberían reconocer a Jerusalén como su capital y a usted como un Estado legítimo y yo le ayudo con plata si necesita, así, a los chantajes. Irak le dice, sí, listo, Estados Unidos, pero a cambio de eso usted me deja meter una base militar aquí para poder pasar a Irán y poder, sí, porque Irak es algo estratégico y acá lo estamos viendo, para poder pasar hacia el lado oriental o hacia el lado del bloque comunista y poder invadir o poder hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Irán es un punto muy estratégico, Irak, perdón, Irán, son un punto muy estratégico y los dos pues tienen diferentes aliados. Eh, Eso como para ver, ¿no? El equipo Rocket, de quien está conformado. Y para ir mirando más general el análisis. Y por último, que también no creamos como que toda China es homogénea. Por ejemplo, Hong Kong estuvo en manifestaciones hace muy poco, en enero, en diciembre, si ustedes han visto las manifestaciones de las sombrillas, que de las invasiones a los aeropuertos que se tomaban, exacto, los manifestantes de Hong Kong. Pero resulta que esos manifestantes, no, yo no sé por qué la derecha siempre nos toma ventaja y hasta protesta mejor que uno. Pues claro, como allá, y eso es para que no lo olvidemos, como allá gobierna el Partido Comunista, pues quienes le hacen la oposición, quienes quieren ser capitalistas. Entonces, las manifestaciones de Hong Kong son apoyadas por nacionalistas, nacionalsocialistas en su efecto, que quieren que haya más libertad de mercado, como cuando hablan de Venezuela o como cuando hablan de Cuba. No, que es que no podemos tener 3 televisores en la casa, que solo podemos tener uno y que si uno no puede tener sus comodidades, entonces ¿para qué trabaja? ¿Sí? Que están en contra de colectivizar la propiedad privada, como en Hong Kong. Bueno, igual porque el régimen militar de China también es duro. Yo no quiero acá defender digamos, las ideologías comunistas que se promulgan ahora. El caso es que eh, ideologías como esas en Hong Kong son las que potencian que haya en el mismo territorio un pro y una contra. Y de eso se agarra Estados Unidos, por ejemplo. ¿Dónde está Estados Unidos? Gracias. De eso se agarra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene una reciente alianza que está apoyando en China y es una comunidad musulmana que se llama uigures. Estos tales uigures se ubican en esta ciudad que se llama Sajinsky o alguna cosa, es que no puedo ver el se llama, bueno, es esta ciudad, tiene un nombre bien extraño, Saksinsky o algo así. Y aquí se ubican más que Sikiang, dice que Saksinsky, Sikiang. Es aquí donde se asientan más musulmanes, en Kazajistán también, en Uzbekistán también. Y estos territorios los está apoyando Estados Unidos en este momento. Claro, como está apoyando a Israel y digamos, al Islam de allá, que le cuesta también apoyar en la misma China, ¿sí? ¿Para qué? Para poder de pronto poder hacer lo que lo que hizo con Corea, dividirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede y tiene todas las condiciones para llegar a ser
una potencia mundial. Entonces, en ese caso, ya para dejarles a la reflexión, hay varias hipótesis, ¿sí? Varias hipótesis respecto de la pandemia mundial que en este momento nos aqueja, y es que también que nos demos cuenta que somos fichas de un sistema que no es para nada no honesto ni considerado, sino que le importamos un carajo y que el orden mundial es muchísimo más grande de lo que creemos. Y que las medidas, como bien ahorita decían los profes, las medidas de cuarentena y de cuidado y autocuidado son necesarias, pero no es, digamos, una enfermedad que nos mandó Diosito. Ya miramos las hipótesis de la creación del virus, pero entonces se me había olvidado algo. Entonces ahora hay dos posturas que están enfrentadas, que quienes somos intelectuales o quienes se han dedicado a analizar el orden mundial de cara a lo que venga, porque esto es algo histórico, ¿sí? O sea, es decir, la humanidad, y creo que lo hablamos en presencial, la humanidad ha cambiado más rápido en 20 años que en los últimos 200 años. Eso lo dice Manuel Castells, un autor muy recomendable. Y entonces, como ha cambiado tanto todo lo que sucede es histórico. ¿Qué pasa con el panorama mundial? Bueno, puede ser que se refuercen las nociones de estatismo, es decir, que el Estado vuelva a pensar en sí mismo como un Estado y que empiece a satisfacer sus propias necesidades básicas, como lo hace, digamos, el régimen comunista, pero no porque vayan a cambiar de ideología, sino porque lo vuelven necesario, ¿sí? Se cree que es necesario, ahora se ve que los países necesitan de salud e intervención del Estado Nacional, ¿sí? Y ahora se empieza a ver ese rifirrafe entre yo soy colombiano, usted es venezolano y usted me viene a contagiar porque usted es migrante, ¿sí? Digamos, no específicamente por los venezolanos, pero por ejemplo el racismo con los propios chinos que ustedes han visto aquí en Bogotá. Ustedes ven a un chino con tapabocas y van a decir como, uy, qué visaje, ¿no? Entonces eso no solamente les pasa a ustedes, sino que eso es algo cultural que se va regando también, como el virus. Y bueno, sí, entonces digamos que es más una mirada más nacional, que claro, con miras al capitalismo, a la globalización, al mercantilismo, sí, porque hay un autor que se llama Byung-Chul Han, y el man dice, ningún virus nos va a hacer la revolución. O sea, no es que el virus le vaya a dar un golpe fuerte al capitalismo y no es que un virus vaya a dejar débil al capitalismo, porque el capitalismo ha pasado por muchas crisis y se puede levantar, y se puede levantar con fuerza. Entonces no confiemos en que, ay, el virus entonces, por eso es lo que decían ahorita, es si el virus es socialista, no. Es que no es que el virus sea socialista y le haya dado un golpe muy duro al capital, sino que todas las fichas están movidas para un lado, ¿sí? Y ese es el lado que no sabemos, no sabemos para qué lado están, pero sabemos que están es para un lado. En este momento, ¿no? Que hay un triunfo de unos modelos específicos a nivel global. Puede irse para el estatismo, el resurgir del nacionalismo, viendo que el neoliberalismo colapsó, es decir, el privatizar todo no sirve de mucho, aunque a mí me parece que yo no le tengo tanta confianza, pues, a que al menos se hiera un poquito el neoliberalismo, no lo creo, quién sabe. O pueden surgir nuevas estructuras de alianza a nivel global, ¿sí? Se puede conformar otro bloque, o puede pasar, quién sabe qué puede pasar a nivel país. Ahora sí vamos con las hipótesis. ¿Qué pasó, señor? No, 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 no. Pues eso que dices sobre el Estado es muy interesante porque independientemente de la economía o el bloque económico que gane, igual a nosotros pues nos van a tratar igual, si me hago entender. Ahorita nos damos cuenta de cómo empezó a tomar más fuerza la policía, cómo se empieza a legitimar, cómo la gente está pidiendo que nos limiten la libertad. La misma gente está pidiendo que nos obliguen a no salir. Entonces, poco a poco, como que el Estado está tomando la fuerza que en algún momento empezó a perder. Y Exacto, por sobre todo ejemplo, porque, sí, 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 sigue.
Por ejemplo, la gente está pidiendo es que el ejército controle la cuarentena, que para que la Real. gente no salga. Exacto. Entonces, eso hace que independientemente si acá se coloca el modelo que esté manejando China o Rusia o Estados Unidos, la fuerza que va a tener el Estado nos va a joder a nosotros como pueblo, sea cual sea la economía que se monte, ¿sí me van a entender? Porque es que ningún modelo, como creo que al inicio lo decía Marce, no había existido no había existido ningún totalitarismo, o sea, ni Hitler hubiera soñado con esto. ¿Sí? A tenernos a todos encerrados, todos metidos como si fuéramos animales miedosos en unas cuevas, eh, que nos alejemos de nuestros amores, nos alejemos de nuestras amistades, que estemos con miedo. O sea, el más malo de los totalitarismos no fue capaz de hacer esto y están lográndolo los estados. Independientemente del bloque económico al que pertenezcan, en todo el mundo estamos dependiendo de la fuerza y la legitimidad que tiene el Estado. Entonces eso es peligroso, digamos nosotros pensándolo como individuos, es muy peligroso porque ya la gente va a estar más reacia al cambio, ¿sí? Ya va a ser más difícil, por ejemplo, por ejemplo, esto va a pasar que va a haber un año o casi 2 años en donde no pueden haber eventos, no van a haber eventos en donde se reúna mucha gente. Entonces poco a poco irán debilitando, digamos, ese movimiento, eh, las marchas que ahorita hablábamos. 2019 fue uno de los años en donde más hubo intentos, digamos, de un cambio social, donde más salieron la gente en muchos países a solicitar, a pedir con toda fuerza sus derechos, y ahora en menos de un año nos han volteado todo eso. ¿Sí? Entonces, más allá, digamos, de este análisis geopolítico de qué potencia se quede con el poder, nos damos cuenta que al pueblo la salida, digamos, no está, lo que decía Marce, no está en conflicto de gana China o gana Estados Unidos, sino que igual nosotros tenemos que armar ciertas alianzas para que el Estado, pues, no nos venga encima, ¿sí? Porque va a ser muy difícil salir si el Estado se fortalece, y más un Estado como el nuestro, ¿no? Pues yo creo, eh, ¿se me escuchan? ¿Se me escuchan? No, no. Alto, alto. Ah, Sí. Sí, 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 ahí estamos. Sí, sí, sí. yo creo que lo que pasa es que de toda esta historia, de todo lo que han hablado hoy, lo que toca es aprender. Estamos llenos de muchos sismos, de muchísimos. Comunismo, liberalismo, muchos sismos, nacionalismo. Y toda esa mierda que nos han mentido a nosotros y que nos la han vendido es lo que hoy en día las personas pelean. Y frente al coronavirus, pues yo creo que tal vez sí es una forma de represión social, ya que lo que hacen es que la gente no salga, la gente tenga miedo, la gente empieza a ser paranoica ante toda esta situación. Es delicado, pero no nos va a matar como han dicho al comienzo. Por otra parte también es que todo esto es como orden del poder, sea cual sea el poder, nosotros siempre vamos a ser el pueblo, y vamos a ser personas que no ni contamos en una sociedad si no tenemos un rango. Creo que eso es lo que deberíamos como cambiar, como que dejar de estar pensando en qué es lo que nos sirve, sino o hacer algo para que a nosotros nos sirva. Bueno, sí, compas. Esperen, si van a empezar a participar, me alegra mucho. Va a haber la palabra para ustedes, se los juro. Voy a terminar en 5 minutos para que porfa no quede la esta incompleta y para que por favor Vamos pidiendo aporten palabras. con los siguientes argumentos. Porque, sí, vayan pidiendo palabras, porque se vienen 5 hipótesis de la creación del virus y pues ustedes ya se pararán dentro de una y reflexionarán. Si hay una cosa cierta, compañeros y niñas, es que la pandemia hace que esos tiempos se aceleren, ¿sí? Y hace que esas burbujas ideológicas que estamos viendo acá exploten para algún lado, porque la crisis del capitalismo es inminente. Ya se dice que ni siquiera en un año se van a poder recuperar, digamos, las pérdidas a nivel general del estancamiento que se generó en estos días de cuarentena en todo el mundo. Es que nunca había parado todo el mundo. Entonces, bueno, la hipótesis primera es la versión oficial. Entonces, para que hagan sus apuestas. La versión oficial es que es una nueva cepa del SARS y que se salió de control. Esa es la versión oficial, digamos, la que las fuentes primarias difunden. La segunda hipótesis es que es una arma biológica china que salió también de control y el gobierno chino no lo pudo encubrir, pero pues que fue creado en China.
Entonces, porfa, ténganlas presentes. Hay una tercera hipótesis y es que es una arma biológica de Estados Unidos para atacar a China, teniendo en cuenta su ascenso, digamos, geopolítico, y también se usó contra Irán y contra otros países del bloque comunista o del bloque anticapitalista. Ay, no, anticapitalista no. Bueno, del bloque no occidental. La hipótesis 4 es que es una inoperancia del clima, una inoperancia, sí, del clima, que, bueno, hace que entremos en pánico, y por ese pánico colectivo se aprovechan las dos potencias, tanto China como Estados Unidos. Y la última hipótesis, esa sí es la conspirativa, ¿sí? Hay una hipótesis que es la oficial, que es la primera. Las últimas tres que les di son alternativas, hipótesis alternativas. Y la siguiente es la hipótesis conspirativa. Y es que el virus es un plan de los gobiernos capitalistas de los gobiernos capitalistas, sí, obvio, China es capitalista porque es el centro del capitalismo, uno de los grandes centros, para controlar la población, sí, que es un control demográfico, o para reducirlo. Entonces ahí están las 5 teorías, las 5 hipótesis de la creación del virus, que ya como que con este panorama podemos empezar a tomar partido sobre qué es lo que pasa. Ahora sí, amores, dudas, preguntas, comentarios, arengas. Bueno, yo voy a decir una cosa, siguiendo ahí con lo de la aspiración y todo eso, había escuchado que, bueno, este virus también sale, como estoy diciendo yo, el año pasado fue de agitación popular y todo, entonces que el virus fue como para controlar todas esas agitaciones, que todos nos quedáramos en las casitas, dejáramos de protestar y toda esa vaina. Entonces, pues, que me pareció muy lógico, o sea, muy lógico que pudiera, que se afirmara eso. Y, perdón, Listo, Luna Marroquín, Julie García, ah, Ian. No sé, yo puedo tomar la palabra ahí. Claro, su merced. Gracias, gracias. No soy estudiante, pero no sé, es que de todas las teorías que dices, no creo que solo sea una, sino que la combinación de varias. Yo creo que la combinación de varias. Primero, esa el control demográfico, me parece que es plena, porque justo o sea, China siempre ha punteado en la población, ¿no? Que tiene la de población. Y eso que es un territorio grande, de todas maneras, pero siempre han tenido ese problema como de población, y digamos que de alguna u otra manera eso le sirve a los chinos, sí, pero también representa un problema. Entonces puede ser eso, y también lo del arma biológica, pero no me encaminaría, o sea, no sé, no me encontraría mucho entre si es de China o Estados Unidos, porque de todas maneras hay que tener en cuenta que hay países donde realmente el coronavirus no ha atacado. Por ejemplo, Singapur. Creo que Singapur es el país que menos contagiados tiene ahorita. Entonces no sé si de pronto también será un poquito conspiranoico y todo eso. De pronto el virus viene, desde por allá, nosotros ni siquiera lo pensamos. De pronto es una posibilidad. Es que este tema abre mucho al mundo de las posibilidades de los mundos alternos. Y yo no me queda satisfecho, no me queda, digamos, como la satisfacción de que sea una potencia u otra, sino que sea de por allá del lugar que menos pensamos. Y quién sabe, si puede ser de Barranca Bermeja, como le dicen en los comentarios, pero hablándolo en serio, o sea, hay países que realmente no ha tocado el coronavirus, entonces es como muy sospechoso. Y Singapur, por ejemplo, siguiendo con la idea de Singapur, es uno de los países que también está reavanzado tecnológicamente en muchos aspectos. Mejor educación, mejor sistema de salud, tiene muchas cosas. Entonces, no sé, como que abre mucho la perspectiva de esta cuestión. Me parece interesante. Y ya. Sí, bueno, también es cierto. Puede ser de un lado que no nos imaginamos porque todo esto es muy inesperado. ¿Alguien más?
O respecto de la sesión en general, qué les hizo pensar, qué les hizo sentir, respecto Yo de lo quiero que hablar. estén viviendo. Sí, tu palabra. Pues yo creo que primero fue una arma biológica que creó Estados Unidos. Tal vez primero China estuvo más afectado, pero Estados Unidos desde el principio le declaró la guerra a China y pues como en este momento China va superando muchísimo a Estados Unidos, lo hizo como una arma para que China dejara de crecer. Y pues de eso los otros países se cogieron también. Digamos, Colombia ahora está usando eso como una cortina de humo, yo creo. O sea, listo, sé que es una enfermedad, pues que hay que tenerle cuidado, pero eh, Duque usa esto como un, una cortina, como le dije anteriormente. Y bueno, respecto a también que ahora a Estados Unidos pues se le salió eso de las manos y Estados Unidos con China se están peleando para conseguir la cura y siento que esa cura solo va a ser un negocio más para que el que lo logre conseguir crezca más económicamente o algo así pienso. Bueno, yo siguiendo eso, vi un video no sé si ustedes lo siguen, El Rincón de Jordi, de Giorgio, bueno, como sea. El man explicaba y decía el man explicaba y decía o sea, una cura para el virus no va a existir. O sea, no va a existir una cura como tal, sino como una forma de que, ¿cómo explicarlo? O sea, que no para que se acabe, sino para contenerlo. Era eso. Bueno, ¿puedo hablar? Dale, Claro, dale, socio, dale. Bueno, yo apoyo la teoría de que es una arma biológica por Estados Unidos. Sí, en parte por el poder que ellos quieren manejar tanto por parte de China como por Estados Unidos. Estados Unidos se vio muy en aprietos por China porque China iba aumentando su poder económico y todo con un 6,7% si no estoy mal. Entonces, basado en algo que leí hace unos días, en años pasados, no tengo fechas como tal, Estados Unidos, mediante embarques hacia China, mandó también bacterias o virus, no recuerdo bien, para afectar a China, cuando China le estaba ganando tal vez una zona de expansión, no estoy muy seguro por qué fue. Entonces, basándome en esto, pues puede ser muy lógico que sea un arma biológica de Estados Unidos y pues ahí entraría lo que está salida de control. Además, lo de la cura, pues sí, aunque dicen que no es posible, ahorita están estudiando en una provincia, si no estoy mal, de Italia, sí, tal vez, donde el virus no ha logrado afectar tanto. Entonces están mirando el porqué de esto para no es una cura, sino para lo que dijo ahorita, no sé quién habló, para lograrlo contener porque pues se está expandiendo en una forma rápida. claro, bueno, igual ténganlo por seguro que el país que logre dar con la cura es al país al que se le van a pegar geopolíticamente hablando. O pues Sí, sí. no lo tengan tan por seguro, pero sin embargo hay que ponerle cuidado a eso. Voy a dejar de transmitir pantalla por un momento para dejarles una reflexioncita en una imagen. Y pues nada, que chimba también poder compartir con ustedes, poder conspirar, poder hacer esto para ustedes, por nosotros, porque esto es uno, o sea, Tricolor. es uno de los trabajos que se tiene que seguir nutriendo, porque pues que el conocimiento de la realidad nos dé, pues para conocerla de verdad, para hablar mierda. Ajá. Amores, antes de quitar el mapa de aquí, quería dejarles una inquietud. Y es que la primera vez que tuvimos clase presencial en la hamaca, es decir, digo, perdón, la última vez que nos vimos en la hamaca, hablamos de la colonización. Y se dice que la expansión europea justamente llega y cruza este océano para llegar acá.
Pero si vemos, ahora que veo el mapa así, a este lugar, digamos a este lugar hubieran podido llegar por muchos caminos. Y hay unas teorías que afirman que el primer contacto con el continente americano, latinoamericano, se hizo fue por este lado y que no fue Europa la que descubrió, que está muy mal dicho ese término descubrir, sino que por este lado empezó a haber contacto, digamos, entre culturas para el comercio de arroz y el comercio de textiles. Entonces, si les interesa, bueno, busquen sobre eso, cuál fue el contacto antes de la colonización de América, para que vean que América no fue descubierta, sino que fue saqueada. Entonces, ahí les dejo. Voy a Ay, cerrar pantalla yo un suave. quería ahí agregar una cosita, Marce, y Sí, rápido. agrégala. Pues es que no vamos a Entonces, colgar. no, era que, digamos, la geopolítica, que era pues, el tema que teníamos en toda esta charla, nos permite darnos cuenta de por qué ciertas naciones o los efectos que vemos de ciertas naciones actualmente. Entonces, si uno se pone a ver geopolítica en Medio Oriente, la gente siempre dice, ay, es que esos locos islámicos que se ponen bombas y bárbaros, más bien, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos en Medio Oriente para que ellos hagan eso? ¿Sí? Ay, es que Italia está lleno de chinos y de líbanos, entonces, ¿qué estaba haciendo Italia en Libia para que eso pasara? Ay, es que Colombia está llena de venezolanos. ¿Qué estaba haciendo Colombia con todo ese contrabando? Se aprovechaban de que la mercancía en Venezuela era más barata, sacaban todo eso en contrabando y lo vendían acá, destruyeron la economía venezolana y ahora se quejan de los venezolanos. Entonces, digamos que ese panorama geopolítico nos permite darnos cuenta de por qué ciertas cosas ocurren en el mundo y de no estar pensando, como nos dicen las noticias, que unos son buenos y otros son malos. No, sino que hay un enmarañado de cosas, de situaciones que han ocurrido que justifican ciertos movimientos geopolíticos. ¿Sí? Entonces es como por ese lado, que porque China le declara una guerra económica a Occidente, pues vea lo que pasó con el opio. Sí, se metieron en mi tierra, ¿sí? Lo que pasa es que no tenemos una conciencia tan fuerte políticamente en nuestro país y no se nos ha enseñado a darnos cuenta de qué es lo que han hecho los otros estados con nosotros, ¿sí? Acá viene un europeo y en vez de nosotros darnos cuenta de el efecto que tuvo la invasión europea, nos le arrodillamos, ¿sí? Ay, ese, ¿sí? Entonces es como darse cuenta por esos hechos geopolíticos por qué están ocurriendo ciertas cosas en el mundo. Es como eso. Bueno, ¿alguien más tiene algo para decir respecto a Yo todo? yo iba aquí a agradecer a los pelados que quedaron, quedamos 23 personas creo. Y nada, muchas gracias a todos los que se quedaron acá con nosotros. Se ve y nada, muchas gracias. Y Annie Holman dicen que qué chimba, que mucha información, pero que aprendieron mucho. Este, yo todavía no puedo encontrar la imagen y nos quedan pues 10 minutos. Uy, sí, porque vamos a Entonces, completar 4 horas de grabación. ustedes tanto que nos escucharon, pues la idea es que los escuchemos también, porque escucharnos entre nosotros, pues estamos encerrados en cuarentena y tras del hecho solo escuchando los cuatro, pues bien difícil. Hola. Hola. Pues yo quería decir que se sacó una conclusión de que realmente el humano siempre se busca su propio daño, siempre. Pues piénsenlo nomás, digamos que aunque el avance tecnológico es necesario, hay muchas cosas que conllevan eso, daños colaterales y que hacen que pues nosotros mismos nos destruyamos. Y igual que digamos con los asesinos y eso, yo pienso que eso mismo se lo causa la sociedad, porque no le garantiza al sujeto que va a estar bien y el sujeto termina volviéndose una miércoles por eso. Oigan, sí, eso es cierto. Aprender historia chimba que no conoce su historia está con... Uy, que todavía no se sabe quién Sí, dijo esa claro, frase. total. Oigan, hablando de tantas cosas, si no hay comentarios más de la clase, paso a darles avisos
parroquiales. Avisos nunca eclesiales, nunca parroquiales, avisos finales. Un Tienen momento. ¿Dónde listo, un queda el momento. neoliberalismo en todo esto? Está inmerso en usted en el momento en que está en su casa y no quiere acercársele a nadie. El neoliberalismo es esa intención de individualizar mi yo, valga la redundancia, por encima de lo colectivo y la privatización, digamos, masiva o Yo iba, así a la loca, yo iba a pues. dar un ejemplo, que el neoliberalismo también está cuando el colombiano sale impulsivamente a comprar todo y compra todos los estantes de papel. Ahí Ajá. está un clarísimo ejemplo del neoliberalismo. O cuando el arrendatario saca a sus inquilinos porque no le pagaron. Ahí también. Alguien por ahí escribió que tenía Bueno, una pregunta. hay una forma de ver eso. Lo de, digamos, de lo de los inquilinos. Porque, digamos, si usted vive el arriendo de las personas que mantiene, entonces, ¿cómo hace para mantenerse usted si no cobra el arriendo? Sí, claro, te Eso es tienes el toda la parásito. razón. No, la finca raíz sí da, y esa precisamente es una de las bases del capital. Pero para crazy. Una pregunta, ¿ustedes qué piensan que es mejor, ahorrar o invertir? Uy, ahorrar. Yo pudiera dar una respuesta a eso del arriendo. Es obvio que hay personas que, bueno, primero, ¿no? Y esto va a sonar súper marxista, pero lo que genera la riqueza es el trabajo. Sí. Entonces, tener un arriendo no es trabajar, primero que todo. Lo segundo, una medida que se puede usar es que la banca, el Estado, quiten la deuda. Entonces, yo, por ejemplo, compré una casa y esa casa se la renta a una persona. Si el Estado, los bancos no me cobran la deuda, yo ya no necesito el arriendo para pagar la deuda. Entonces, de esa manera se le puede colaborar. Es una solución más estatal en donde si se nos detienen a todos la deuda, pues ya digamos que ya no es tan necesario estar pidiendo el arriendo. Puede ser una solución. Porque es que priman por encima de derechos a, digamos, los privilegios de las personas. ¿Sí? Entonces, la persona que está viviendo un arriendo tiene derecho a la vivienda, si la vivienda no sea, digamos, de él. Entonces el Estado tiene que mirar es como detener la deuda para que tanto quien está arrendando no tenga que estar pagando la deuda y esté puyando al que le está arrendando y el que está ahí en la casa pues no tenga que dormir en la calle. Esa podría ser, digamos, otra manera de verlo. Pues sí, pero pues digamos, es que le voy a decir parásito, digamos los ancianos, que sabemos que pues, digamos, ya no tienen sus mismas capacidades para trabajar que antes. Entonces, digamos que ya pasarían, pues obviamente tienen que subsistir de algo, pero pues ya no les alcanza, obviamente no, su cuerpo no da para trabajar. Entonces, pues, ¿cómo Yo creo sería? que, yo creo que ahí entra ya la colectividad como ser humano. O sea, pensar en el otro, dejar ese pensamiento neoliberalismo y decir, venga, estamos todos jodidos, ¿por qué lo voy a joder más? O sea, más bien ayudémonos entre los dos y si necesitan gastos de comida o gastos entre los dos hacer algo. Ya la vivienda está. Y si se va o no esté, pues vale verga porque igual sigue ahí. Pero el Claro, problema eso es que en estoy esta de acuerdo. sociedad eso no se genera. Porque Precisamente porque sigue. aquí ya, por ejemplo, ya se han visto casos donde están desalojando a los ancianos porque no tienen cómo pagar una arriendo en este momento, tanto porque sus hijos no tienen cómo ayudarles por la misma situación que se está viviendo y aún así, como si nada, los están desalojando. Entonces, en esta sociedad, cuando no imponen, mientras no impongan, la sociedad no actúa. Ya, claro, precisamente por eso en esta sociedad eso no se genera, porque nos han educado para que eso no se genere, ¿sí? Digamos que nos han educado para pensar que la única forma de distribución de la riqueza tiene que ser que unos tengan los medios de producción y los otros tengan la fuerza de trabajo, pero ninguno de los dos puede tener lo mismo, y si no, paila, se supone que no funciona. La idea es pensar en una transformación, precisamente. Y claro, digamos que si hay un señor de la tercera edad que es dueño de finca raíz, pues
es necesario que tenga su plata. Ahí estoy de acuerdo con Felipe en que aplica la colectividad o que simplemente pues que no lo saque, ¿sí? Que igual sacándolo no va a tener usted su plata. Sí, o sea, es tonto. Porque digamos que en este momento sacar a alguien a la calle, digamos que es darle un empujón al abismo. Está 20 centímetros antes del abismo y sacarlo, pues es, sí, digamos, porque queda desprotegido, se supone que tenemos que estar en cuarentena y sacar a alguien a que viva en un parque es dejarlo sin protección alguna. Entonces algo inconsciente, realmente utilitarista, no sé, individualista. Oigan, hablando de algo curioso, una vecina echó a unos señores porque estaban vendiendo droga. ¿Cómo se interpretaría eso? ¿Cómo se analiza? Uh, Me lo repiten, por favor? Yo me perdí. Lo que pasó fue que pues tenía unos inquilinos, sí, pues normal, pero se dio cuenta que ellos estaban vendiendo droga, entonces los echó, de hecho los echó hoy. Y pues entonces, ¿cómo se vería eso? ¿Debía haberlo hecho? ¿No debía haberlo hecho? ¿Cómo se analiza? Uy, Uy, esa pregunta está muy interesante. A eso le llamamos, por Entiendo. ejemplo, en ética se le llama dilema ético y dilema moral, eso ¿no? iba a decir yo, En donde puede, exacto, puede que haya, las soluciones ninguna es correcta, ¿no? Digámoslo, mirándolo en el marco legal, obviamente si la señora le pillan que hay drogas, la van a afectar porque ella es la dueña de la casa. Entonces, viéndolo desde la parte legal, evidentemente hay que sacar. Pero desde la misma parte legal de la excepcionalidad que tiene ahorita la pandemia, ya sacaron un decreto en el cual es prohibido desalojar a las personas independientemente, digamos, de todo lo otro. Prima por encima, ahí es donde está la vaina de que hay que pensar que los derechos van por encima de cualquier otra cosa. Entonces, por encima, digamos, del tráfico y de drogas, está el derecho a la vivienda. Pues suena como algo ahí extraño, pero en momentos de excepcionalidad la ley ahí puede que llegue a, digamos, a presentar contradicciones. Pienso yo, no sé, me parece como por ese lado analizar. sí, claro, pues que le vayan a montar a una señora de la mentalidad tradicional una olla en la casa, pues muy fuerte a nivel cultural, ¿sí? No se le puede pedir a la señora eso, o no se le puede pedir que si su hija le sale lesbiana, pues que la deje vivir ahí con ella. Digamos que son cosas a nivel cultural que, y lo digo de esa forma precisamente pues porque así se expresan las señoras o areperas, lo que sea, pero a nivel cultural es algo muy fuerte, que eso queda en manos nuestras, ¿sí? De las nuevas generaciones, porque esa mentalidad es muy compleja de transformar. Y si se hace, re bien, la revolución empieza desde la casa. Pero si no, pues entonces igual intentar transformar por otro lado. ¿Alguna otra cosa por Eh, ahí? Hablando de lo de mismo de que se privan los mismos derechos, técnicamente, pues si una persona le privara los derechos a otra, pero que quiere que se le respeten a él, ¿no sería una contradicción? ¿Qué cómo es, profes? No, pues no comprendo la contradicción. Digamos que cuando, bueno, ese es un tema re chimba que es el de los derechos humanos, ¿no? Entonces ningún derecho tiene que ser negado, o sea, ningún derecho está por encima de otro, ¿sí? Pero, digámoslo, mirándolo en esencialidad, los derechos tienen que ver con la vida. Entonces, no existen unos derechos que tienen que ver con la propiedad privada, pero esos derechos son, digamos, están por debajo en jerarquía al de la vida. No, Entonces, él no, sí, sí, sí. pero digamos, alterando un poco la historia, digamos, alguien que mata a una persona pide que se le respeten sus derechos. ¿Ustedes cómo harían eso? El Ah, irrespeto del no, derecho es a la que, vida de alguien. póngale ¿Cómo cuidado. sería eso? Póngale cuidado, una persona así cometa, digamos, la ley se encarga de que las personas, digamos, se les restrinjan las libertades y cumplan con lo que se establece estatalmente como ley, pero nunca el ser humano deja de ser humano. Es decir, hasta los prisioneros tienen derecho a la vida, Sí, yo ni me la hasta el creo. habitante de calle
tiene derecho a la casa. Entonces, Ah, no, el hecho de que yo cometa un error legal o el hecho de que yo vaya en contravía con la ley estatal no me quita los derechos ni dejo de ser un ser humano, me parece a mí. Sí, yo creo que sí, exactamente sí. pues es un tema fuerte porque pues de hecho viene con lo que dice que usted no debe hacer lo que no le gusta que le hicieran, por ejemplo, oprimir. Pero eso entonces respetaría la ley del ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? O sea, eso sería muy tradicional, de que yo no hago lo que no quiero que me hagan. Pues es el equivalente entonces Eh, que entonces, entonces yo no me acosté a las 9 de la noche, entonces los paracos salieron y me mataron. O sea, eso legitima muchas cosas, eso exacto, legitima Eso muchas es más cosas. como leyes de vida. exacto, porque, ¿cómo decirlo? Bueno, va a sonar re cristiano. El que usa esa frase que están ahí citando, pues es Jesús, ¿no? No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero si ustedes se dan cuenta, pues Jesús pues se la pasaba por eso lo criticaban al man, con prostitutas, con ladrones, con pecadores, porque él reivindicaba que ellos también son seres humanos, que los pobres también tienen derechos, que las mujeres también tienen derechos. Entonces va como en esa onda de no hacerle lo malo al otro, no es solo el ojo por ojo, sino es aceptar que todos somos iguales en términos de derechos, así seamos delincuentes o así hayamos cometido, digamos, errores. Pues es Exactamente. el derecho a una segunda oportunidad, por así decirlo. Yo creo que eso sí, ahí ya va mucho en, digamos, en Jesús, que aunque no sea como una forma religiosa, sí se puede ver como un líder. Y en eso se aprende mucho, porque pues uno debe aprender de todos los tipos de teorías y de conceptos para generar otros diferentes. Y además Sí, es sí, muy sí, moral, sí. la moralidad, y es muy dual. La moralidad es muy dual, muy dualista. Entonces, algo puede ser bueno para una persona, pero puede ser malo para otra. Y en un convivir de una sociedad es difícil que todos lleguen al mismo acuerdo. Es una utopía que no creo que se logre nunca. Yo voy muy de acuerdo con el Hablando del tema compañero, yo voy muy de cristiano, sí acuerdo es con el cierto. compañero, porque, o sea, realmente caer en los Bueno, debates morales implica siempre una dualidad entre lo bueno y lo malo. Entonces, o sea, es muy complicado como que buscarle un lado, digamos, intermedio, porque siempre cae en una dualidad. Sí, técnicamente, pues el yin y el yang. bueno, bebé. Aguante el Yo creo que taoísmo. nos estamos saliendo del tema, aunque es una chimba y tal, pero, pero igual, digamos que por cuestiones de tiempo y para que no nos desgastemos más, porque de verdad estoy mucho acá, severo, Sí, muy, sí, qué chimba. Gracias por asistir, pues yo voy con avisos parroquiales. Soy cristiano y me enseñaron que el objetivo como cristiano no es religión, sino ser cristos pequeños. Sí, sí. Igual el cristianismo, es que el tema del cristianismo y la violación a derechos humanos merece otras 2 horas o 4 horas de sesión. sí, esta sesión es de Para geopolítica. próximas sesiones, les informo, les comentamos geopolítica e historia de pandemias. La próxima semana que es Semana Santa, creo yo que ustedes que están en colegio salen el lunes, ¿no? Tenemos semana de cineforo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que martes de castellana, el martes les va a dejar a ustedes una película que tenga que ver con su asignatura y les va a dejar como unas preguntas o algún visaje, sí, una actividad con eso. Miércoles de inglés lo mismo, jueves de ciencias lo mismo y llegamos el viernes nosotros de ciencias sociales también a proponerles una película para que la podamos ver y la analicemos. Entonces se viene, las películas de Jesucristo son re ásperas, Ah, tocas como la no pasión de ver ni la Cristo. pasión de Cristo Toda ni la nada de pasión de esa vaina. Cristo. Vea, ¿sabe qué? Búsquense, mentira, no, después les digo, una que se llama La Última Cena de Martín Scorsese, a mí me parece buenísima, yo la amo. El caso es que tenemos semana de cineforo, entonces para que se animen, para que se motiven, para que se alisten, para que le digan a sus amigos y amigas, porque de 100 personas del pre-ICFES entramos 40 y ahora vemos 20, entonces esperemos que pues que la participación se intensifique y que no nos olviden. De hecho, yo quería Por agregar algo otro ahí, lado, Marce, ahí rápido. sí, Que esta es la sí, sesión de dale. toda la semana que ha tenido más participantes. Yo que he estado en la mayoría. Bueno, en la de ciencias no estoy, pero me comentaron que sí, que esta es la que mayor participación tiene. Pero no me parece, o sea, digamos, no me parece que sociales deba tener ese, o sea, me parece que todas las áreas deberían tener esa misma visibilidad por parte de todos. Entonces, los invito a eso.
Pero es que ahí no es muy claro porque acá estamos los tres grupos como tal. En las otras materias nos hemos reunido por cada No, grupo claro, por separado. claro, yo grupos. entiendo eso, pero Sí, digo, eso es pues verdad. también que como que lo pillemos de todas maneras. O que nos recomienden, díganos si nos tienen confianza nosotros digan, no, es que me parece que paila y tan, que Sí, todos los días, no, que solo estamos podemos abiertos a el eso. sábado, que solo no sé qué, o que yo los quiero ver solo un día a la semana, o algo así. Necesitamos que nos hablen para nosotros saber cómo proceder, ¿sí? Porque tenemos un proceso encima y tenemos que ser responsables con eso. Entonces, no encontré la imagen y la reflexión es que, bueno, por coronavirus en Colombia por coronavirus hay 25 personas muertas, ¿sí? De posiblemente unas 700, 900 infectadas. A 25 personas no es absolutamente nada. Que se le quite el pánico colectivo, que los falsos positivos sí son 10.000. Entonces, eso como para la reflexión. Yo me despido. Muchísimas gracias. Los amo. Los abrazo, me gustó mucho haber hecho esta reflexión con ustedes y nos hablamos el próximo viernes. No sé, profes, ustedes qué. No, sí, ya, con eso. Buena, no, Severo. Sí, que todo bien, que todo bonito, que gracias por venir. 4 horas ahí y que nada, que muy chévere que hayan participado. Quizás que se motiven a aprender un resto que tenemos el internet y ahí hay la información. No es sino saber qué buscar. Listo, bebés, entonces, chai, Hasta chai. luego, gente, se cuidan mucho.